hoy porque vamos a priorizar a nuestros invitados, que son, siempre digo, como se suele decir, porque no se podría decir ni una cosa, porque de verdad son realmente de luz. Vamos a tener en primer lugar a Steve Levitsky, que es un analista político de primera. Vamos a tener a la constitucionalista Samuel Abad, también uno de los mejores en su campo. Vamos a tener también al final del programa a Rafa León, y vamos a trabajar con él todo el tema de la sátira, que es un tema muy importante y que ha motivado además reacciones destempladas, inaceptables de parte del fujimorismo. Y también vamos a conversar con un fiscal que ha venido para un evento, un congreso internacional organizado por el Sistema Nacional Anticorrupción de Funcionarios Públicos, coordinado, presidido por la doctora Susana Castañeda, un seminario internacional de primera que hemos hablado acá, y es un jurista italiano con una gran experiencia en la lucha contra la mafia. Entonces vamos a conversar también con él. Mientras que hacemos, ya está, a ver, vamos a conversar. Ya nos ha contestado el Steve Levitsky, como digo, no requiere presentación, escribe mucho en La República, se han hecho entrevistas, él ahora es profesor de Harvard en Boston, pero sigue el Perú con mucho detalle y además toda la región. Muy buenos días, Steve, y muchas gracias por contestarnos. Buenos días. Sí. Bueno, a ver, mi primera pregunta, ya está claro que Keiko está en una etapa de post-Harvard totalmente, ¿no? Abiertamente por su actitud tan dura contra el gobierno y una serie de temas, ¿te parece? Sí, por razones que creo que muchos desconocemos. El esfuerzo para moderarse fue abandonado. Y ahora el fujimorismo, el comportamiento del fujimorismo en el primer año del gobierno de PPK ha sido más autoritario que nunca. Nos hace recordar casi todos los días el fujimorismo de los años 90. Ah, sí. Que es muy lamentable y peligroso. ¿Y en qué crees que se manifiesta de la manera más clara que ha abandonado este intento por moderarse, y que uno puede decir ya objetivamente que uno es un odiador? Porque tú sabes que ahora cada vez que se critica el fujimorismo se dice son unos odiadores, sino que hay razones para un análisis político, decir, por esto considero yo que se ha vuelto a los años 90. Mira, una cosa clave es un nivel de liberalismo básico, un respeto para los derechos básicos de la democracia y libertad de expresión, y también para el equilibrio de poderes. Todos los actores de una democracia deberían tener un mínimo de respeto para la libertad de expresión, la libertad de oposición y el equilibrio de poderes. El fujimorismo, con mucha frecuencia, o elementos, figuras reclutados por Keiko, respaldados por Keiko, han salido públicamente a romper, violar, atacar esas normas básicas. Y eso se ve en las últimas semanas con los ataques contra la TC, el fiscal de la Nación. Claro. En muchos casos son nuevos fujimoristas reclutados por Keiko en 2011 o 2016 que están detrás de esos ataques. Ajá. Y a ver, ¿qué hay? Ya no se ve hace mucho tiempo, no se ve fujimoristas intentando cambiar su imagen, demostrar al público que respetan las instituciones. Están día a día atacando, minando abiertamente las instituciones, usando su mayoría para debilitar, atacar, minar las instituciones. Eso es fujimorismo puro. Ajá. Ahora, la pregunta es que nos hacemos, y mucha gente, es ¿por qué?
Entonces la gente se dice no, simplemente le van a obstaculizar todo porque quieren demostrar su fuerza, pero otros van un poco más allá y cada vez más se dice acá se está cocinando algo orientado a la vacancia. ¿Tú crees que la vacancia sea una posibilidad en el escenario político? Es una posibilidad, sobre todo por la debilidad del propio gobierno, pero es una jugada de alto riesgo. Y Keiko nunca ha demostrado una tendencia hacia ese tipo de jugada. Tendría que enfrentarse abiertamente con la opinión internacional y, bueno, repito, es una posibilidad, no me parece que es una gran posibilidad, pero como va debilitando, o sí sigue debilitándose el gobierno de PPK, claro, es una opción, es una posibilidad. Hay que ser muy atento. Claro, porque lo que se dice es que esto de estar jalando y jalando de por qué no va PPK a la comisión Lavallato acepta que vaya a Palacio de Gobierno y solamente quiere responder por escrito cuando él ha sido primer ministro, ministro de Economía, por ahí se está como serruchando esta legitimidad. ¿Tú crees que es muy importante decir por ahí ha ido, o pongamos la primera pregunta, debió ir PPK o debió aceptar que a recibir a la comisión Lavallato? La verdad que no sé, no tengo una fuerte opinión sobre el tema. He estado en los últimos meses, he estado enfocado, yo sé, 100% en la crisis de democracia en Estados Unidos, y enfocándome menos en la política peruana, así que no sé, no tengo una fuerte opinión. Ya. Ahora, y lo de Kenji, porque tú decías no hay ningún fujimorista, pero por lo menos el rol, el papel, la apariencia de Kenji es incluso un fujimorista mucho más bueno, entre comillas, democrático, sensato, que defiende principios, que lo que intentó Keiko en Harvard. O sea, realmente se está tratando de convertir, ¿no es cierto?, en el fujimorista, como digo, sensato. ¿Qué ves tú en esta jugada de división tajante? Porque no es ya está clarísimo que no es una simulación. ¿Cuál es el juego ahí que crees? Sí, nunca fue una simulación. El fujimorismo está dividido, la familia fujimorista está dividida. Keiko y su padre se han enfrentado bastante y tienen intereses muchas veces chocantes. Entonces, el fujimorismo tiene un juego adentro que a veces se pone bastante feroz. Yo no creo que sea muy útil pensar mucho en buenos o malos, ¿no? Creo que Keiko nunca fue ni necesariamente bueno ni malo, y Kenji tampoco. Tienen intereses, tienen estrategias y tienen fines muchas veces enfrentados, chocantes. Keiko, por razones que no entiendo al 100%, terminó consolidando el fujimorismo en el 2016 como una fuerza de ultraderecha. Ella había soñado por un rato, 2014-15, en crear un partido un poco más liberal, un poco más de centro-derecha. Terminó reclutando a la gente, como usted sabe, de ultraderecha, muy conservador, muy antiliberal, de varios sabores, pero todo de ultraderecha. Entonces el fujimorismo terminó ahí, llenando el espacio de ultraderecha, y eso creó un espacio más moderado que Kenji supo, o sus asesores supieron aprovechar. O sea, Keiko se quedó demasiado a la derecha, y eso le abrió un flanco en la ala más moderada, y ahí está Kenji aprovechándose, demostrando cierta habilidad política que muchos no sabíamos que tenía, pero también jugando a favor de su padre. O sea, es más moderado, en muchos sentidos más liberal, o eso es su posición,
pero también es él que busca la liberación de su padre, no Keiko. Claro, ahí has explicado como razones políticas, pero ¿no crees que va más esta hipótesis que se maneja mucho? Es decir, Keiko no quiere la liberación de su padre porque le complicaría enormemente el problema. En cambio, Kenji sí lo quiere por razones, por supuesto, afectivas, legítimas al ser un hijo, pero también está pensando que si sale Alberto Fujimori no va a ir, como se dice acá, a los nietos, sino que va a ser política, y por lo tanto o va él a candidatura a la presidencia, el mismo Alberto, o en todo caso Kenji iba a poner orden en la casa con Keiko jalándose algunos congresistas. ¿Va por ahí el asunto? Claro. Sí. A ver, explícame. Sí, puede ser. Sí. Keiko, me parece, Keiko quiere su propia carrera política. Ha trabajado ya más de 10 años en la política, ha aprendido un montón, ha vertido la gran parte de su vida adulta a fortalecer, construir una carrera política, y quiere seguir. Y bueno, tiene derecho. La liberación de su padre, estoy completamente de acuerdo, no creo que él es capaz de salir de la cárcel y cuidar a los nietos. Él, de algún modo u otro, no sabemos cómo, va a meterse en la política. Keiko lo sabe y lo ve como una amenaza política. Kenji no lo conozco, no sé muy bien cómo funciona su manera de pensar, pero sí, claro que es imposible es muy difícil que él sea candidato del fujimorismo con su papá en la cárcel y con Keiko en la cabeza. Algo tiene que cambiar para que él salga candidato. No sé si quiere en 2021 o en el futuro, pero tampoco sé si busca la liberación del padre por razones personales o por razones políticos. Es muy difícil a veces entender o saber bien lo que motiva el comportamiento, pero esa diferencia es real, esas divisiones han existido desde hace mucho tiempo y hay que hacer lo posible para entenderlos. Uh-huh. Tú en algún momento nos contaste que veías de vez en cuando a Keiko. ¿La has visto en estos últimos tiempos? ¿Ya no la ves? ¿Cómo es eso? No escucho bien. No, me acuerdo que en la última entrevista tú me dijiste que habías tenido la oportunidad de ver algunas veces a Keiko. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿la has vuelto a ver? ¿Has conversado con ella? Poco, hablé con ella bastante después de la elección. Conversamos 2 veces después de la elección y la vi por casualidad en el aeropuerto de Newark, New Jersey, hace algunos meses, y conversamos un poco, pero no, la verdad que mucho menos después de la elección. 2 o 3 veces hemos hablado. Ya. Ahora, a ver, volviendo a lo de Kenji, el indulto que todo el tiempo habla PPK, la última vez lo ha dicho en APEC, una cosa así como Fujimori nos llevó a la PEC, nos permitió entrar a la PEC y está preso, algo se va a hacer, va a haber noticias. Ese indulto, él dice que es por razones, perdón médico, se llama indulto médico, perdón médico lo habla, pero ¿es o no es político en el sentido que está viendo qué le conviene más? ¿Estar con Kenji o estar con Keiko? ¿Cómo interpretas? Sí. Yo creo que el gobierno no sabe, pero seamos claros, el indulto, aunque lo digan 1000 veces que es médico, el indulto es un asunto político. Es imposible que no sea un asunto político, y para PPK y sus asesores y lo es una cuestión política sin ninguna duda. Para mí sería un desastre en términos de la consolidación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Perú, y no se debe politizar el tema de derechos humanos así, pero sin duda es una cuestión política. Si le conviene o no a PPK, me parece que ni siquiera ellos saben. Me parece que la coalición, el círculo de PPK está dividido,
claramente hay una fracción en el gobierno que se siente no muy lejos del fujimorismo, que cree que como tienen mucho en común en términos programáticos y económicos, que deberían trabajar con el fujimorismo. Hay otros que son más liberales, más de la línea de pensar de Vargas Llosa, que están en contra. Algunos de ellos ya han ido al gobierno, pero están divididos, y creo que eso explica un poco por qué parece dar vueltas y parece ir de un lado a otro cada mes. Y creo que no sabe que le conviene trabajar con Kenji, y el riesgo de eso es la gran parte del fujimorismo está con Keiko, entonces y no sabe si va a poder revertir eso. Trabajar con Kenji es trabajar con la minoría del fujimorismo en el Congreso. O si mejor trabajar con Keiko. El problema es que me parece que los dos lados ni siquiera saben qué quieren. Los dos siguen siendo novatos en la política, con poca capacidad política. Keiko tampoco me parece que sabe bien qué quiere, qué busca. Jamás pensaba que iba a ser oposición. En 2016 estaba segura que iba a ganar. Entonces eso ha sido una sorpresa, una novedad. No tenía plan B, y está improvisando. Y una cosa que me llamó mucho la atención, muchísima la atención, cuando hablé con Keiko en el aeropuerto de Newark hace algunos meses, me dijo que no habla nunca con PPK. No hay ninguna comunicación entre el partido que controla el Congreso y el presidente de la República. No puede funcionar una democracia así. Es imposible que funcione una democracia cuando no hay una sola palabra entre el partido de oposición que controla el Congreso y el presidente. Es un desastre. Claro, pero a ver, acá se dice que más bien en eso PPK ha cedido mucho, porque primero hubo esta famosa reunión primero cuando ganó PPK, Keiko no quiso saludarlo, ni felicitarlo, ni llegar a su casa, nada. O sea que al final hubo un reconocimiento medio indirecto cuando se lo con todos los congresistas. Después vino la convocatoria, la llamada de diálogo de parte de Keiko con Cipriani. Fue un desastre, ¿no es cierto? Se filtraron las fotos donde estaba PPK atrás. Hace relativamente poco, ¿no es cierto?, Keiko llamó a una reunión, duró muy poco, las mínimas buenas relaciones, y ahora Keiko no lo quiere, o sea, no Keiko, la bancada de Fuerza Popular no quiere recibir a Mercedes Arauz para la pedida, la solicitud de facultades extraordinarias. Entonces se le dice al revés, se le dice a PPK, ¿cómo puedes estar todo el tiempo aceptando ir a conversar con Keiko? Cada vez que te llama vas corriendo, cuando ni siquiera ella tiene pues la autoridad que equivale al presidente de la República, ¿no? ¿Qué te parece ese razonamiento? Por eso controla el Congreso. Debería estar hablando todos los días con la gente del gobierno. No hay otra manera de gobernar en democracia. El hecho que ni siquiera ni Keiko ni los líderes del fujimorismo en el Congreso tienen mucho interés en comunicar día a día con los representantes del gobierno, Arauz o otros, es un desastre. Uh-huh. Ahora, y toda esta arremetida que ha venido frente a el intento de destituir a 4 miembros del Constitucional, a la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, contra el ministro del Interior, ¿está planificada? ¿Es un plan para lograr un efecto ya, para arrinconar al gobierno? ¿Cómo es? La verdad que nadie sabe qué fines busca. Sí. Es un producto de un tremendo cosa. Primero, el hecho que el fujimorismo claramente no está comprometido con las normas básicas de la democracia liberal. Claro. Y segundo, hay un tremendo desequilibrio de poder.
O sea, los problemas con las instituciones ocurren cuando los actores no están comprometidos con las reglas del juego democrático y no hay un equilibrio de poder. Entre 2000 y 2016, una cosa que favoreció la democracia en el Perú fue cierta fragmentación del poder. Todo el mundo era débil, nadie tenía mayoría, ningún presidente tenía mayoría, todos los presidentes eran débiles, que no es muy positivo para la gobernabilidad, pero nadie, por 16 años, tenía el poder para realmente minar la institucional democrática. Todo el mundo era débil. Ahora el problema es que el fujimorismo es bastante fuerte, tiene mayoría en el Congreso, tiene la capacidad de ganar elecciones en todo el país, y todo el resto del mundo político está súper débil. La izquierda está en malas condiciones, PPK como fuerza política casi ya no existe, el aprismo es débil y pequeño y aliado con el fujimorismo, y no hay otra fuerza. Entonces el poder... O sea, no cuentas a la izquierda. ¿Cómo? No cuentas a la izquierda, digamos. El izquierda está muy débil, está muy mal. Claro. Entonces es un poco como el kirchnerismo en la primera década del siglo, un poco como Bolivia con el MAS, donde hay un solo partido que domina y el resto está muy fragmentado y debilitado. Eso es peligroso. Y estamos viendo las consecuencias de eso. El fujimorismo puede, dado su mayoría, puede hacer un montón de daño a las instituciones, no tiene un compromiso hacia el fortalecimiento de las instituciones, y como el resto del mundo político está tan débil, es difícil, claro, es muy difícil limitarlo. Ahora, la respuesta del gobierno con esta evaluación, ¿está bien? ¿Está haciendo el gobierno lo único que puede hacer? ¿O se le podría pedir otra cosa al gobierno, a PPK, a su entorno, a su bancada? ¿Qué podría hacer? La verdad que no sé. El gobierno hoy en día es mucho más debilitado. Yo siempre creía que hace un año, hace varios meses, debió haber tomado cuando se dio cuenta que el fujimorismo iba a tomar una línea dura, que había abandonado sus esfuerzos para mejorar su imagen y convertirse en un partido más o menos normal. Cuando se dio cuenta que el fujimorismo seguía siendo un proyecto bastante autoritario, debió haber hecho más para pararlo, y no lo hizo, y ahora está en una condición bastante débil, y no sé qué táctica de gobierno. La última, ¿se viene o no se viene el indulto por todo lo que sabemos? No tengo idea. Hay muchas fuentes que insisten que sí, que dicen que hace rato PPK decidió que sí, pero yo no tengo fuentes directos que me dan confianza en la respuesta. La verdad que no sé. Para mí sería no solamente muy malo para el país, muy malo para la democracia peruana, pero creo que sería un suicidio para PPK. Un suicidio político para PPK, porque perdería la única bastión que tiene, más o menos, que es el sector liberal en la política, que no es mucho, pero tendría los caviares, digamos, los liberales totalmente en oposición si lo hace. Entonces me parece que él pagaría un costo político bastante alto y probablemente imposible de revertir. Ahora, siempre es difícil decir la última pregunta, pero la última. Hoy justo los fiscales peruanos van a interrogar a Barata sobre a Odebrecht, sobre los nombres de Keiko y de García en las agendas. De alguna manera también puede estar ocurriendo todo esto
para demostrar la fuerza para blindar a Keiko por estas acusaciones vinculadas a Odebrecht, ¿no? Debe estar, ¿no crees que está asustada de por un lado, se está investigando con crimen organizado, por otro lado, lavado de activos? ¿No será todo esto para blindar a...? Me imagino que sí, no tengo, solo tengo evidencia de lo que leo en los diarios, no tengo acceso a más información, pero es muy posible que lo hace, como dices, de una manera defensiva. El problema es que él tiene el poder, para protegerse el fujimorismo, Keiko y sus aliados cercanos como Ramírez, que me parece claro que tiene problemas con la ley, tienen el poder para romper instituciones buscando su propia protección, que es muy lamentable. Perfecto. Muchísimas gracias, Steve, por este enlace telefónico. Además que sé que te ha complicado mucho la vida, pero realmente creo que valió la pena y estamos en contacto. Me encantaría hablar además contigo sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Steve. Sí. Bueno, cuando quiera. Ha sido un gusto. Perfecto. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami. Te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé. Confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder. Pero no con violencia. Pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Bueno, estamos con unos problemas de comunicación, o sea, voy a aprovechar para comentar algunas cosas, pero bueno, esta conversación con Steve Levitsky siempre a mí me parece muy interesante. Creo que es un muy buen analista político. Además, recuerden que él fue el que invitó a Keiko durante la campaña a Harvard y ella expuso. Entonces sorprendió que en ese momento Keiko se pronunciara a favor de la Comisión de la Verdad, en fin, que se convirtiera en esta imagen como reciclada, mucho más democrática. Entonces ya pasó como a ser la Keiko pre-Harvard y la Keiko post-Harvard. Ahora demostró que realmente había sido para la ocasión y para que rebotara al Perú una imagen mucho más, como digo, flexible y diferente a la del padre, cuando demostró al poco tiempo que no era así. Mucha gente dice, yo también creo que es también lo mismo con Kenji, ¿no? Kenji está, digamos, presentándose como la persona sensata, buena, que quiere otro tipo de fujimorismo, pero también pues hay objetivos, digamos, no solamente sacar al padre, que como digo, es legítimo, sino que a partir de la salida del padre, como es normal, hacer política. Pero es muy importante esta entrevista. Bueno, yo quería estos minutos decir, se viene el partido de fútbol de la selección peruana, de nuestra selección,
contra el equipo de Nueva Zelanda, ¿no? Ya están allá, han entrenado, el partido es el día de mañana y obviamente todos queremos y estamos casi seguros que vamos a ganar. Yo creo que es un país que se merece una alegría como ya la tuvimos cuando pudimos ir al repechaje, y sería una maravilla. Yo creo que sí merecemos momentos, nos falta un poco de momentos de alegría, de cohesión, por más que después podamos decepcionarnos, el solo hecho, yo sí creo que vale la pena esta expectativa, esta esperanza, en sentirnos todos parte de lo mismo. A mí personalmente no me gusta la frase, lo importante es competir, no ganar. Yo sí quiero que se gane, y claro, si se pierde ya se verá, pero ahora estamos en la idea de que se gane. A ver, otra noticia muy importante es, como comentaba con Levinsky, que hoy día, ¿no es cierto?, los representantes del Ministerio Público van a entrevistar a Odebrecht directamente sobre ya elementos, hechos claramente sobre el Perú. Creo que hay poco que preguntar sobre Toledo, sobre Humala, pero falta preguntar más sobre Keiko y sobre Alan García. Indudablemente Odebrecht es el mandamás, el colaborador eficaz más alto a nivel de Brasil, y todo este caso estamos hablando pues de el dueño del circo, él y su padre, ¿no? Y hasta ahora de alguna manera se había priorizado la información sobre Brasil, y a partir de ahí habían salido ya los nombres. En el caso de Keiko, como ustedes saben, Keiko hay que darle 500 más, va a visitar a Keiko. En el caso de Alan García, las iniciales. Entonces es una diligencia clave que ojalá se haga bien, ¿no? Por otra parte, fíjense ustedes que Barata ha decidido acogerse a la colaboración eficaz, pero con el sistema peruano. Yo personalmente creo que entre las dos posibilidades que había, una era firmar un acuerdo con las autoridades brasileñas diciendo, ya, no vamos a procesar a Odebrecht, a Barata y a otras personas relacionadas con el caso Lavallato, sino que nos van a dar toda la información que haya de Brasil, pero a cambio que nosotros nos comprometemos a no tocarlos, ¿no es cierto? Yo creo que esa era una vía, por supuesto, y que en ese momento era premiante por tener la información, pero creo que se está haciendo ahora con Barata lo que yo personalmente siempre he creído, ¿no? Decirle a Odebrecht, a Barata y a los otros, bueno, tú has cometido determinados delitos en Brasil, tienes que sanear tu situación en Brasil, pero acá en el Perú también. Entonces, por lo tanto, si tú quieres sanear tu situación en el Perú y que no te juzguemos, tienes que someterte a la colaboración eficaz de acuerdo a la legislación peruana, y por lo tanto tienes que dar toda la información que tengas sobre el Perú para yo poderte aplicar el conjunto de beneficios que pueden ser igual o más benévolos. Si no haces eso, yo te voy a abrir una causa, vas a estar procesado y tendrás que responder a la justicia peruana, y mientras tanto tendrás pues una orden de captura para el Perú. Así ha hecho, por ejemplo, Argentina, así se podría haber hecho varios países. ¿Y qué pasa? Que estas personas quieren rehabilitarse económicamente. O sea, no solamente quieren evitar reducir la pena, sino quieren volver a actuar económicamente. Quieren volver a tener empresas, tener una vida económica. Entonces no les convendría decir, bueno, resolví mi situación en Brasil, pero tengo un juicio en Perú, en Argentina, en Colombia, en África. Entonces yo creo que ha comenzado a ir a lo de Barata. Como ustedes comprenderán, el testimonio que va a dar Barata es sumamente importante. Pero el de Odebrecht también es clave, ¿no es cierto? Hemos visto y vamos a ver cuando entrevistemos al jurista italiano experto en la mafia, que es sumamente importante. No sé si ya tenemos también el enlace telefónico
con Samuel Abad, que también va a ser por teléfono, porque hemos tenido problemas en la comunicación. Ya que he tocado el tema de la colaboración eficaz, siempre me interesa explicar, porque creo que hay mucho desconocimiento. Primero hay que tener en cuenta que la colaboración eficaz en el último tiempo en el Perú ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno pidió facultades extraordinarias para legislar, uno de los ámbitos en que se ha modificado radicalmente el régimen legal de colaboración eficaz ha sido uno de ellos. Es decir, se dio un decreto legislativo, creo que es el 1301, ya no me acuerdo bien el nombre, y hubo una modificación total, y después en marzo se ha dado un nuevo reglamento. A partir de ahí se han tenido que adecuar todas las colaboraciones eficaces a este nuevo marco, que, como digo, tiene diferencias fundamentales con el régimen anterior, que estaba contenido en el Código Procesal Penal, que había recogido un régimen que había funcionado muy bien, que era la Ley 27378, que fue el que se aplicó en el año 2000 con éxitos innegables. Después voy a explicar los pros y los contras de este cambio, que es muy importante. Pero ya estamos con Samuel Abad, que yo diría, siempre presento a la gente así, pero es porque nos esforzamos tener de lo mejor acá, pero yo sí creo que Samuel Abad es uno de los grandes constitucionalistas del Perú, y de verdad, porque he visto salir constitucionalistas que primero no sé de dónde salen, o sea, nunca los había escuchado, y más o menos estamos en el medio, como que todo el mundo quiere tener su constitucionalista que diga la palabra por donde quiera. Pero en el caso de Samuel es un profesor, ha estado en la Defensoría del Pueblo, ahora es parte del estudio Echecopar, y también tiene una alianza con un estudio norteamericano que me acuerdo el nombre. En fin, tiene un montón de publicaciones sobre el tema. Muy buenos días, Samuel, y muchas gracias por contestarnos el teléfono. Y muchas gracias por la llamada, Ernesto, y muchas gracias por tus palabras de presentación. Claro. Bueno, y otro que me había olvidado decir, no porque me haya agresivo ahora, no tiene pues nada que se le pueda sacar en contra. Eso es clave, la combinación de capacidad profesional. Pero a ver, quería decir eso. Pero a ver, Samuel, evidentemente los temas que tenemos que recorrer son obvios. Primer lugar, Tribunal Constitucional, la destitución, ¿no es cierto? Se ha planteado a raíz de lo que todos sabemos, un fallo a partir de El Frontón, un grupo de marinos afectados presentó una acusación constitucional que está prosperando. O sea, ya estamos en una etapa más avanzada. ¿Cuál es tu evaluación sobre este hecho de la posibilidad de destituir a 4 miembros del TC? Bueno, en primer lugar, se trata de una denuncia manifiestamente improcedente, porque lo que hay que tomar nota es que lo único que ha hecho el tribunal es decir que 3 votos no es igual que 4, vale decir que la resolución o la sentencia que se emitió hace algún tiempo no tenía 4 votos idénticos. Al constatar ello, que no habían 4 votos idénticos, sencillamente lo que está diciendo el tribunal es que en ese extremo no había sentencia. Vale decir, corregir un error que fue fruto de una decisión que no tomó en cuenta este tema, como lo ha hecho el tribunal en anteriores ocasiones. Al hacerlo ha dicho, mira, no hay 4 votos, hay 3 en el mismo sentido, y por tanto en ese extremo no puede haber una sentencia. Eso no significa afectar la cosa juzgada, y obviamente no es un delito, porque cuando hay una interpretación y al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar, no puede haber un delito de prevaricato como equivocadamente se afirma. En consecuencia, yo creo que aquí hay una denuncia manifiestamente improcedente, porque realmente lo único que ha hecho el tribunal es decir que los 4 votos no son iguales, solamente hay 3 votos, y para que haya sentencia se requieren 4 votos. Claro, pero a ver, lo que se dice en la acusación o en la defensa
de acusar constitucionalmente a estos 4 magistrados es que Vergara Gotelli, creo que es los votos de él, los que están en disputa, es que él firmó el voto en mayoría. Entonces, ¿con qué derecho, cuando él ya no está, nuevos magistrados agarran y dicen, no, esto que ha firmado no es definitivo, sino que voy a interpretar, voy a hacer una síntesis de lo que dijo en otro voto y en este voto mayoritario? Si él puso la firma acá, punto. ¿Qué opinas? Creo que se nos fue Samuel. Claro, porque eso es lo Hola. que... Sí, ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Samuel, te estaba diciendo, para resumir, que algunos dicen que están a favor de la destitución, pero si Vergara firmó el voto en mayoría, puso su firma, punto, basta la firma. Claro, lo que ocurre es que él agrega un voto donde desarrolla sus argumentos. Vale decir, la sentencia está firmada por 4 magistrados y a la vez hay un voto que aparece adjunto a la sentencia, firmado por el propio magistrado Vergara Gotelli, donde pone los argumentos de su voto. Y si uno revisa los argumentos de su voto y compara con lo que está en la resolución, se percata claramente que hay un extremo, no digo todo, pero que hay un extremo en el cual hay una manifiesta diferencia de expresión. Vale decir, 3 magistrados dicen exactamente lo mismo y él en su voto dice, no, yo no comparto este criterio, y en consecuencia cuando llega esta situación a manos del tribunal, el tribunal dice, ¿hay 4 votos iguales o no hay 4 votos iguales en ese extremo? El tribunal concluye que no hay 4 votos y como consecuencia de esa conclusión, fruto de revisar la resolución de la sentencia más el voto de Vergara, concluye que no hay 4 votos uniformes y por tanto en ese extremo, que es concretamente un considerando y un punto resolutivo, llega a la conclusión que no hay una sentencia porque no reunió los 4 votos conformes. Es una interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional y que le permite arribar a una resolución de subsanación que concluye que no hay 4 votos conformes y en consecuencia en ese extremo no hay una sentencia. Ajá. Para ese voto que tú mencionas, diferente al de la mayoría que también firmó Vergara, ¿es un voto singular? ¿Se le puede caracterizar así? ¿Qué nombre tiene ese voto? Bueno, el nombre presidente, no sé. Literalmente uno mira la resolución y dice voto del magistrado Vergara Gotelli. Eso es lo que dice. Y si uno analiza, y esto quizás es muy jurídico, pero si uno analiza el argumento o el fundamento 27 del voto del magistrado Vergara Gotelli, señala claramente que no está compartiendo lo que dice la sentencia propuesta por el ponente. En una resolución hay un ponente y los demás magistrados que están o no de acuerdo con la ponencia. Él en ese voto y en el fundamento 27 alude a que la propuesta del ponente tiene una posición que él no comparte, porque él agrega casi literalmente que él considera que no se requiere un pronunciamiento sobre el tema que plantea el ponente. En consecuencia, si uno compara la decisión de la mayoría con el voto del magistrado Gotelli, concretamente en el fundamento 27, se percata que no hay 4 votos uniformes. Y cuando este cuestionamiento llega a manos del TC, el TC anterior no lo resuelve. Se mantiene el debate en este tribunal, en la actual conformación, y la actual conformación asume el caso de oficio y lo resuelve y dice no hay 4 votos conformes y emite la resolución que es objeto de acusación constitucional, porque aquí hay que ser muy claros. Lo que se está cuestionando a nivel de Congreso, la acusación constitucional se está formulando contra una resolución del Tribunal Constitucional, es decir, se está considerando que la resolución de los 4 magistrados amerita una acusación constitucional. Ajá.
Ahora, Samuel, tú dijiste que hay otros casos que se han procedido así. O sea, realmente hay casos que tú puedas decir, oiga, no es la primera vez que ocurre esto, ya ha ocurrido anteriormente y tal vez no tienes por qué tenerlo en la memoria, pero ahí podrías contar algún precedente, porque yo también he escuchado a Eloy Espinosa, al magistrado del TC, diciendo, además esto es una práctica que se ha hecho anteriormente. Sí, claro, han habido otros casos en los cuales incluso durante la anterior conformación del Tribunal Constitucional se ha emitido situaciones similares. Por ejemplo, en el expediente 831 del año 2010, en un proceso de habeas data, en un proceso que yo mismo patrociné, en realidad en un caso de este tipo, ¿no? En un caso en el cual el tribunal había concluido que había sentencia, pero nos dimos cuenta que de verdad no habían no habían los votos necesarios, y esa ausencia de votos necesarios justificó que se emita una nueva decisión. Entonces, de verdad, a veces se plantean casos en los cuales no se computan correctamente los votos en el mismo sentido, y eso amerita pues que hay un pedido de corrección y que al final el tribunal se percate que se requieren votos uniformes para que haya un fallo y tenga que emitir nuevamente una decisión sobre el caso planteado, ¿no? O sea, no es la primera ocasión en la cual esto sucede, reitero. Es una situación excepcional en la cual se ha constatado por parte del TC que no hay 4 votos uniformes, y lo que más preocupa es que al margen de ello, esto se canalice al Congreso de la República, porque obviamente los denunciantes están en desacuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional, pero lo que no amerita es que el Congreso de la República, que es un órgano político, inicie una acusación constitucional, la declare procedente y se inicie un procedimiento en el cual, en el fondo, se está cuestionando el criterio jurisdiccional. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una interpretación del Tribunal Constitucional, pero lo que es clarísimo es que una interpretación, primero, no es delito. Es una interpretación que le corresponde a los órganos jurisdiccionales, en este caso al TC. En segundo lugar, aquí no hay ninguna afectación a la cosa juzgada, porque como hemos mencionado, no habían 4 votos conformes. Y en tercer lugar, ahí no hay que olvidar que los magistrados gozan de algo que también gozan los congresistas, que es la inviolabilidad por sus opiniones manifestadas en sus resoluciones. Es decir, así como un congresista no lo pueden acusar cuando aprueba una ley, a un magistrado no lo pueden acusar cuando dicta una sentencia. Y finalmente todavía existe un trámite pendiente de resolver, porque los denunciantes en su momento presentaron un recurso para que se corrija o se revise esta resolución del tribunal, y el Congreso le ha dado curso a la acusación sin tomar en cuenta que este recurso está exacto, que este recurso está pendiente de resolver. Vale decir, existen argumentos de procedencia y de fondo que demuestran que esta acusación no tiene sentido y deja un mal mensaje, porque esto lo que permite es que cualquiera que pierda un caso en el TC va a ir al Congreso a presentar una denuncia constitucional contra los magistrados del TC, y los magistrados que eran quienes resolvieron ahora tendrán que defenderse ante un órgano político como es el Congreso de la República. Entonces, ¿dónde queda la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales? Claro, por eso se dice década del 90, Maduro, pero a ver, porque yo siempre siento que se puede manipular mucho a la gente porque es difícil, son cosas muy técnicas, muy especializadas, pero uno cuando escucha una explicación clara dice, ¿qué es esto? ¿No? Pero Samuel, ¿cuándo procede una acusación constitucional? Una acusación constitucional, que primero el órgano competente es el Congreso, procede en 2 supuestos: cuando hay infracción de la Constitución y cuando hay un delito en el ejercicio de las funciones. Ahora, tratándose del caso de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los congresistas, hay una situación particular, porque tanto los congresistas como los magistrados del tribunal gozan de algo de lo que no gozan otros funcionarios. Es decir, gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad. Eso significa que por sus votos u opiniones no pueden ser sancionados.
y en este caso concreto se pretende sancionarles y se abre un procedimiento de acusación constitucional por un voto emitido en una resolución jurisdiccional. Te repito, como si se pretendiera iniciar una acusación constitucional contra algunos congresistas porque aprobaron una ley, lo cual no tiene ninguna coherencia. Claro. Ahora, y el tema del delito de función procede obviamente cuando hay delito. ¿Cómo se puede calificar una resolución con la cual obviamente una parte va a estar de acuerdo y otra en desacuerdo, como una resolución que constituye un delito en sí misma si es fruto del ejercicio de una interpretación? Cuando hay interpretación no hay delito. En consecuencia, no puede pretenderse que aquí se alegue este tipo de situaciones. Es más, solamente a manera de antecedente, te recuerdo que hace algún tiempo, durante el Congreso anterior, el actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, denunció a un ex magistrado del Tribunal Constitucional. O sea, no lo hizo uno de las partes, lo hizo el fiscal de la Nación. Y lo hizo no por una decisión exclusiva, sino porque había indicios de un delito. Recuerdo el caso del alcalde de Chiclayo y de la resolución de un proceso constitucional ante el tribunal. Se presentó la denuncia promovida por el fiscal de la Nación y esa denuncia ni siquiera superó el filtro del informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Fue archivada de inmediato. En este caso de la resolución de 4 magistrados del tribunal, la denuncia ha superado el filtro de la subcomisión, ha superado el filtro de la comisión permanente, es decir, ha superado 2 vallas. Así es. Y todavía continúa el trámite. Realmente no se explica cómo en un caso en el cual no hay ninguna justificación prospera una acusación promovida por una de las partes que perdió el caso, y en el otro supuesto donde lo promueve el fiscal de la Nación, que no era parte en el proceso, sino es el titular de la acción penal, ni siquiera se le da curso. Realmente no se entiende claramente esta situación. Sí. A ver, rápidamente 2 temas muy importantes, ¿no? ¿Tú crees sobre la asistencia de PPK a la comisión de Lavajato o que la comisión vaya a Palacio de Gobierno? 2 niveles. 1, jurídico, ¿está obligado? ¿No está obligado? Rápidamente el argumento central, pero ¿tú crees que políticamente debió ir para zafarse un poco de esta andanada, de esta cosa de salir sin no dejarlo tranquilo, no fue, debe ir? ¿Cuál es tu reflexión respecto a este tema? Samuel. Qué claro es Samuel a la hora de exponer y qué conocimientos tan sólidos, ¿no? Yo digo, qué pena si la gente supiera distinguir todos estos conceptos. Sí, Samuel. Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, perfecto. Ya, sí. Bueno, en primer lugar, creo que hay que diferenciar 2 temas, un tema jurídico y un tema político. Así es. En el tema jurídico, que es el que principalmente me voy a referir, porque es mi especialidad, de acuerdo a la Constitución, el presidente tiene una situación especial, explicable por el cargo que asume, ¿no? El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, personifica la nación, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, tiene un estatus especial. Es más, en este modelo constitucional peruano, que el que tenemos actual, que es fruto de una constitución del año 93, estamos en un modelo presidencial, donde ciertamente hay controles parlamentarios, pero no deja de ser un modelo presidencial. En ese contexto se explica que el presidente tenga inmunidades, tenga privilegios, que pueden ser revisados, perfecto, pueden ser revisados, habrá la posibilidad de efectuar una reforma de fondo a la Constitución. Pero en principio esos privilegios le permiten al presidente tener un estatus especial respecto a las citaciones de las comisiones investigadoras. Por eso es que existe una norma en la Constitución que le da un estatus especial frente a acusaciones. Y tradicionalmente se ha interpretado que cuando se habla de acusar, en ciertos casos eso implica que solamente se le puede investigar en ciertos casos, que son muy excepcionales. Eso es lo que ha justificado que el presidente diga, mira, yo no tengo la obligación de comparecer a la comisión investigadora.
y eso no significa que el presidente no pueda colaborar, porque en el ámbito de una democracia la colaboración es importante. En ese contexto, el presidente puede justificar legítimamente no asistir a una comisión investigadora, pero obviamente en el marco de un modelo de transparencia, siempre es conveniente que una autoridad, inclusive obviamente el presidente y con mayor razón, colabore brindando toda la información necesaria. Y para buscar una solución al impasse, lo razonable sería obviamente que brinde toda la información suficiente. Si el presidente decide acudir, decide ir voluntariamente, será decisión del Ejecutivo. Ellos tendrán que evaluar en el marco de sus atribuciones y sus decisiones. Pero lo que sí es importante es que en una democracia quede claro que el presidente tiene un estatus especial y que es importante en una democracia que es transparente colaborar con las autoridades. Y por eso es que me parece totalmente razonable que brinde toda la información necesaria que se le solicite. Lo que sí no creo pertinente es que se califique su negativa como una infracción de la Constitución, que es lo que se ha dicho en un informe de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ¿no? Aquí no hay ninguna infracción de la Constitución. Y además hay que tomar nota que la interpretación de la Comisión de Constitución, a la cual respeto mucho, es una interpretación, pero no es la interpretación de un tribunal constitucional. El Congreso es un órgano político y es lógico que sea un órgano político porque sus representantes han sido elegidos por el pueblo. O sea, no puede pensarse que la interpretación de la Comisión de Constitución sea una interpretación firme y definitiva e irrevisable, ¿no? Ni siquiera una ley es irrevisable, puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, es una interpretación respetable, la del Congreso de la República, en este caso de la Comisión de Constitución, la respetamos, pero no la compartimos cuando dice, por ejemplo, que la ausencia del presidente es una infracción de la Constitución, y en todo caso, pues habrá que esperar que este impasse sea resuelto de la mejor manera posible, porque lo que es claro, más allá del caso concreto, es que estos temas distraen la atención pública y hay temas de fondo que es indispensable abordar y sobre los cuales es preciso avanzar, ¿no? Samuel, dos cosas brevísimas, pero acá lo que pasa que ha dicho, la respuesta es que dicen frente a eso, lo que pasa es que toda esta protección frente al presidente de la República es frente a hechos que ocurrieron durante su gestión, pero estamos hablando de cosas que ocurrieron en años atrás, entonces ahí no puede plantear las protecciones que tiene frente a la posibilidad de ser investigado. O sea, se refiere a hechos pasados. Claro, lo que ocurre es que son hechos pasados, pero se refieren a asistencias actuales o a comparecencias actuales. Yeah. Lo que se plantea es, muy bien, hay una diferencia entre los actos anteriores y los actos realizados durante su mandato. Pero lo que ocurre es que cuando se habla de comparecencia, no se habla de comparecencia hace algunos años, sino se está hablando de la comparecencia hoy. Claro. Y hoy el señor PPK es presidente de la República, ¿no? Claro. Entonces, al haber llegado al cargo de presidente de la República, le brinda ese estatus. Y este tema no es la primera vez que se aborda, ya ha sido abordado hace mucho tiempo, y ha planteado desde hace algún tiempo la necesidad de revisar este esquema. Pero lamentablemente, como siempre estamos discutiendo temas coyunturales y no se avanza en temas de fondo, se presentan todavía situaciones de... Acusación constitucional contra el fiscal de la Nación por haber omitido, no incluido en una investigación el fiscal provincial. Muy brevemente, Samuel, porque has estado excelente explicando las preguntas, pero no quería dejar ese tema, sí. Bueno, es obvio que el fiscal de la Nación es el titular de la acción penal y él decide cuándo se inicia un proceso, cuándo se inicia la acción penal o cuándo no se inicia. Él determinará cuál es la estrategia a seguir, cómo lo va a hacer, cuál va a ser su función específica en el caso concreto, y realmente si el Congreso pretende acusarlo porque considera que no ha actuado de la mejor manera posible, que ha omitido actuar como el Congreso considera que debería actuar, realmente en el fondo lo que está diciendo es, mira, yo controlo tu forma de actuación, y eso es afectar claramente la autonomía. La autonomía significa capacidad de autogobierno, capacidad de decidir en qué casos interviene, obviamente de manera reglada, es decir, sujeto a la Constitución y las leyes,
y el Congreso no le puede indicar cómo debe actuar al fiscal de la Nación. Realmente eso claramente es una afectación a la autonomía. Yo estimo y sería razonable que esa denuncia sea archivada lo más pronto posible, pero claro, si estamos viendo que la mayoría está avalando esa posición, ya uno se pone a pensar que quizás no sea tan fácil que esa denuncia se archive de inmediato, pero jurídicamente esa denuncia no tiene mayor sustento porque dejaría el mensaje de que si al Congreso no le gusta cómo actúan las instituciones autónomas, inmediatamente va a calificar su conducta como una omisión o una actuación irregular e inmediatamente procederá a una acusación constitucional que termina, como se propone en la denuncia, con una destitución. O sea, la acusación constitucional no solamente es la acusación, sino la sanción es la destitución y lo que se plantea en la denuncia es la inhabilitación por una forma de actuación que el Congreso no comparte. Realmente esto me parece muy grave porque ni siquiera aquí se está hablando de un delito, porque si fuera un delito pasaría al Poder Judicial y el Poder Judicial con criterios jurisdiccionales seguramente archivaría el caso. Acá no se está pensando que el tema vaya al Poder Judicial, acá se está pensando que ante la supuesta no actuación correcta de un órgano autónomo como es el fiscal de la Nación, quien decida por sí y ante sí sea el Congreso de la República, y de manera definitiva, porque sería el Congreso quien lo destituye y lo inhabilita, lo cual me parece sumamente grave, porque desconoce claramente lo que es la autonomía constitucionalmente reconocida en un órgano autónomo. Hay una intención entonces de manipular, de controlar, de, digamos, de meterse en las instituciones. De la lectura de la denuncia, lo que se está diciendo es que hay una omisión y que esa omisión justifica la destitución y la inhabilitación del fiscal de la Nación, que es un cargo sumamente importante, particularmente en un contexto como el que hoy día vivimos. Pensar que el Congreso, como no está de acuerdo con la forma de actuación del fiscal de la Nación, lo puede destituir, realmente es algo gravísimo, porque significa que al final quien determina cómo se denuncia en el país es el Congreso, quien determina cómo se declara cómo se resuelven los procesos constitucionales, ya no es el Tribunal Constitucional, sino es el Congreso, y al final quien determina cuál es la conducta, si debe o no debe comparecer el presidente de la República es el Congreso. En realidad terminamos creando un poder le terminamos reconociendo un poder muy grande al Congreso que realmente no constituye ni garantiza un equilibrio de poderes, afectando la autonomía de los restantes órganos constitucionalmente establecidos, y eso significa pues un desequilibrio, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel, como siempre, esta exposición basada en conceptos, en normas, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Te agradezco, Samuel, y hasta la próxima. Muchas gracias, Ernesto, hasta otra ocasión. Hacemos un corte y regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí!
Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, ahora tenemos nuestra siguiente entrevista. Ya está en el teléfono. Están comunicándonos con un fiscal anticorrupción de Italia, que ahora tiene otro cargo que se llama Giovanni Tartaglia Polcini, magistrado y asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, pero también trabaja todo el tema de la mafia, el crimen organizado a nivel de la Unión Europea. Él ha venido para un congreso internacional donde se ha traído gente de primer nivel de Brasil, de diferentes países, que está organizado por el Sistema Nacional Anticorrupción, coordinado por Susana Castañeda. Entonces queremos conversar con él, nos va a responder y vamos a hacerle las preguntas básicas, porque es una persona, como digo, especializado, por ejemplo, en la recuperación de plata, y además trabaja el crimen organizado a nivel transnacional, que es el que rige, no es ya el crimen transnacional, trasciende fronteras, se ha globalizado, por eso es que es tan difícil. Fíjense, el tema de Oder abarca varios países, varios continentes. Ahí estamos. Doctor Tartaglia, muchísimas gracias. Ya lo he presentado como una persona experta en el combate del crimen organizado, ha trabajado como fiscal en Italia, ahora tiene un cargo vinculado a la Unión Europea, ya he dicho, al Congreso que viene. Muchísimas gracias por contestarnos el teléfono. Gracias a usted por invitarme. Perfecto. A ver, comencemos. Primero, díganos, para tener claro, ¿qué cosa es lo que hace usted exactamente ahora, o cuál es su experiencia frente al crimen organizado, para que nuestros oyentes sepan quién está hablando? Sí. Ok. Ahora mi cargo es de asesor jurídico al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, pero la Italia es involucrada en las políticas de la Unión Europea de asistencia técnica en la justicia y la seguridad. Y por esto planteó la Unión Europea un nuevo programa, que es un programa epocal de asistencia técnica al continente latinoamericano per el desarrollo del Estado de Derecho. El programa se llama El Pacto, es un acrónimo. El está per Europa Latinoamérica. Pacto es programa de acciones contra el crimen transnacional organizado. Nella visión de la Unión Europea, el crimen transnacional organizado necesita de 3 distintos pilares de acción. El primero es el policial, el segundo es judicial, el tercero, nos para importancia, es el penitenciero. Tenemos también muchas acciones transversales, nosotros le llamamos en inglés cross-cutting. Estas acciones transversales son especialmente la lucha a la criminalidad organizada que se infiltra en la administración pública a través de la corrupción, claro, que se infiltra en la economía a través del lavado de activos. A ver, doctor, ¿nos podría poner un caso concreto muy importante que usted conozca? Sería ideal que haya tenido una participación a partir de un cargo determinado, para que podamos
concretar? A ver, díganos un caso, por ejemplo, yo le diría, a ver, el caso de Odebrecht, pero no le estoy pidiendo el caso de Odebrecht, sino otro que pudiéramos conocer. Ahora, todos los casos que son nella attenzione della OCDE, es una organización internacional que está basada a París, es una organización internacional que le interesa mucho a Perú, porque el Perú se está adelantando para ingresar en la OCDE. Todos los casos de cohecho transnacional y el Odebrecht o Lavajado o otros casos son típicamente expresión de este approach nuevo que va a considerar no un comportamiento símbolo, ma una fenomenología criminal que se va a abordar con una nueva filosofía de impacto. Es una otra medida importante da conocer para todos, es que en las modernas políticas de lucha a la corrupción no es importante solo un approach de casos, porque el approach de casos es un approach de represión. Claro, pero yo le preguntaba, disculpe que lo interrumpe, uno es Odebrecht, que después le puedo, pero uno que haya tenido resultados muy concretos. Tenemos muchísimos. Pero uno, a ver, uno importante. Sí. Puedo hacer el caso Guatemala. Ya, a ver. En el Guatemala, la fiscal general del país ha tenido con el gobierno antecedente y con el apoyo de una comisión internacional contra la impunidad que se llama la CICIG, que es una comisión de las Naciones Unidas, una investigación sobre todos los más altos cargos del gobierno, muy exitosa, que se llama La Línea, que ha conducto a modificar el marco constitucional del país, y ahora esta fiscal general, que es muy valorosa, estás en estos días presidente de una importante conferencia internacional, es una guatemalteca, ¿no? Una centroamericana, es presidente de una conferencia internacional de la lucha a la corrupción de las Naciones Unidas a Viena, en Europa. Esto es un caso emblemático, ¿no? Que se puede considerar importante, porque es un caso que interesó muchísimo el orden y la atención internacional. Muchísimos casos tenemos en Ucrania también de atención a la gran corrupción. Tantos casos están planteándose en Brasil, por ejemplo, en este momento histórico. Pero hablamos en día general de un nuevo approach a la lucha a la corrupción que tiene muchísimo consenso de la colectividad. Claro, esto es muy importante. Ahora sí, por favor, díganos, ¿qué cree usted que es lo más eficaz en esta lucha contra un crimen relativamente nuevo como es el crimen organizado? Sí. Yo te agradezco muchísimo por esta pregunta. Es una pregunta inteligente y con un enfoque preciso. Esta es la mía respuesta. La mía respuesta es las medidas patrimoniales, el decomiso y las incautaciones de bienes, que deben ser no solamente incautados y confiscados, sino también destinados a usos sociales, para hacer que la gente considera que el crimen nunca paga. A ver, puede explicar, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Que lo que se rescata de la corrupción le da... A ver, explíqueme, un uso social, ahí se había quedado, yo estaba recapitulando lo que había dicho, pero... Sí, no se preocupe, es una filosofía típicamente de modelo italiano. A ver. Nosotros decimos que no es suficiente incautar y confiscar los bienes a los criminales, ¿no? Ya. Es muy importante hacer demostración de la voluntad de la reafirmación de la cultura de la legalidad sobre el territorio. Esto es posible conseguir con la destinación a usos sociales de los bienes, para las policías, los jueces, las escuelas, el servicios sociales, el sector no profit,
todo que la gente puede mirar como un círculo vicioso de reafirmación de la cultura de la legalidad. Qué interesante, ¿no? Me parece, casi uno podría ironizar y decir, esta escuela la hizo la corrupción en el caso tal, Marcelo Odebrecht, porque fíjense ustedes, acá en el Perú hubo una experiencia de que la plata que se recuperaba de la corrupción iba a una cosa que se llamaba el FEDADOI, para que fuera invertida en el sistema anticorrupción que normalmente cuenta con poco es fondo. Normal, es el primero paso, ¿no? La filosofía de la cual yo hablo presupone una lucha grande a la criminalidad organizada, la criminalidad de corrupción. Cuando los recursos son muchísimos, no es bastante utilizar estos recursos para fortalecer las instituciones. Son miles y miles, millones de dólares de valor, ¿no? Que se pueden reemplear para hacer una demostración de legalidad vivida para toda la colectividad. En Italia, esta filosofía es hija del enseñamiento, de la ponencia, ¿no? De uno de los más grandes héroes de nuestra historia, que fuera el juez Giovanni Falcone, que combatía la mafia con el paper tracing a través de la lucha al lavado de activos. Ahora en Italia tenemos miles de inmuebles y compañías que son incautados a los mafiosos y por esto son destinados a usos sociales. Claro, tenemos una agencia nacional que tiene que manejar esto, porque tenemos 20.000 bienes inmuebles y compañías de esta manera. Y más o menos puede dar, ya sé que no puede ser una exacta, pero más o menos de qué magnitud estamos hablando de plata que se ha recuperado de la corrupción y que se ha puesto para obra social, más o menos. No solamente de la corrupción, porque la agencia maneja todos los bienes incautados y confiscados por muchísimos delitos, pero estamos hablando de cifras que se pueden parecer el Producto Interno Bruto de un país. Impresionante. Ahora, es la realidad. No, una maravilla. Como usted dice, eso sí es el crimen, no paga, y que la gente se pueda dar cuenta que la corrupción se está llevando su plata, ¿no? Si me permite, voy a concluir con una referencia específica. Nosotros advertimos el deber, ¿no?, de compartir nuestra experiencia ganante y exitosa en este sentido. Estamos planteando muchísimas acciones de asistencia técnica a otros países. En particular, ahora tenemos un programa de capacitación de jueces y fiscales y de las agencias en la meta central, que se llama Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Democrática del SICA, ¿no? En América Central son los 8 países que van a componer el SICA, el Sistema de Seguridad Centroamericana. A Italia planteó esta asistencia técnica para hacer capacitación, fortalecimiento de la ley, fortalecimiento de las instituciones, mas es muy importante antes de todo esto para tener el consenso sobre estos valores, ¿no? Porque si trasplantamos las normas y las buenas prácticas, mas no tenemos el consenso sobre el valor, no tenemos éxito. Se debe hacer primeramente una diseminación de valores que se van a compartir con los países hermanos en esta actividad de asistencia técnica en naturaleza jurídica. Regresando al principio de la entrevista, esto es el espíritu del pacto, que es un programa epocal, es un programa que va a desarrollarse en 5 años por 18 países de la América Latina. Perú está incluido, es un partner privilegiado. Yo soy el coordinador del pilar penitenciario y tengo relaciones con la INPE de Perú para trabajar juntos por el desarrollo del Estado de Derecho también en el sistema penitenciario.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la labor que está cumpliendo y ojalá que acá absorban lo máximo los jueces y fiscales que están yendo al evento. Muchísimas gracias. Ahí seguimos. Muchísimas gracias a usted para la sensibilidad que me demostré sobre estos temas cruciales para el desarrollo de la humanidad. Excelente, gracias. Bueno, hacemos un corte y venimos con Rafa León para hablar sobre la sátira política a partir de la China Tudela, o más allá también. Vamos a hablar de muchas cosas. Muchísimas gracias y venimos en un rato con Rafa León. Hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. La hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 26 minutos. La Sala Penal Permanente deja al voto el pedido de nulidad en el caso de desaparecidos en el sótano del CIM presentado por la defensa de Vladimiro Montesinos. ¿Cumplirá lo prometido? La congresista Cecilia Chacón se comprometió a combatir la violencia contra la familia tras ser designada presidenta de la Comisión de la Mujer. La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona sostuvo que ningún miembro de su bancada habló sobre una vacancia presidencial. Y en un mega operativo policial realizado en Barranca y Chimbote se capturaron a 17 integrantes de la banda de los Malditos de Barranca. En el plano internacional, al menos 26 heridos dejó el accidente entre 2 autobuses del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá. Un fiscal argentino dictaminó que su colega Alberto Nisman fue víctima de homicidio y pidió la indagatoria de uno de sus colaboradores.
En deportes, la FIFA en su cuenta de Twitter compartió la imagen de la bandera más grande creada por hinchas peruanos en apoyo a la selección que enfrentará a Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018. La selección peruana de fútbol realizó su tercer entrenamiento en tierras neozelandesas con miras a su primer partido de repechaje este viernes a las 10:15, 4 de la tarde, 15 minutos del día sábado de Nueva Zelanda. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Tal como lo habíamos anunciado, también esta entrevista creo que es de lujo. Estamos con Rafa León, además con una anécdota muy simpática, porque inmediatamente la persona que estaba leyendo noticias vino, lo vio, lo saludó, lo felicitó. Entonces, un buen comienzo, Rafa. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti. Ahora, esas cosas me pasan cada vez menos, ahora que soy un apestado para la sociedad. No, para levantarte el ánimo, lo habíamos arreglado. Mentira. Una broma, por supuesto, ha sido totalmente espontáneo. A ver, esto se inicia, pero vamos a trascender con que el fujimorismo, para variar, reaccionó de la manera peor que puede haber contra lo que había dicho la China Tudela en una de sus acostumbradas columnas, y se le amenazó con nuevamente con un juicio, boicot publicitario contra Caretas. Le lanzaron a todos los trolls, le sacaron artículos. Fue realmente un cargamontón muy desagradable, y además claramente no solamente contra Rafa León, sino un atentado contra la libertad de expresión, como lo dijo IPIS, como lo dijo una serie de personas vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, porque ya el fujimorismo ha hecho gala de su animadversión a la libertad de expresión. Recuerden que había un proyecto sobre eso. Pero en fin, una primera reacción sobre eso, porque ¿crees que va a prosperar alguna de estas cosas o se va a quedar en el chiste? Mira, yo desde el juicio que me entabló Marta Meyer, Miro Quesada, empecé a pensar en una cosa, ¿no? Porque mucha gente me decía, pero ¿qué le pasa a esa señora? Que no sé qué, que no puede iniciar una acción legal. No, cualquier ciudadano puede intentar iniciar, tú lo sabes perfectamente, como una acción legal. Pues no sé, si yo digo públicamente que los dinosaurios no existieron, alguien me puede iniciar una acción legal por mentiroso, ¿no? Ahora, depende de los fiscales, ¿no? Tomar o no tomar ese caso, y darle proceso, ¿no? Sobre tu pregunta, yo pienso que es posible que la señora Chacón, identificada por ella misma con una caricatura, intente iniciar una acción legal. Creo, honestamente, que si un fiscal toma eso como caso, caería en el absoluto ridículo, el descreto total, puesto que estaría, digamos, respaldando, desde el punto de vista de la ley, a una persona que dice identificarse con su caricatura. Eso a mí me parece delirante. Ponte en el caso de que mañana salga un señor X a decir, yo soy Inbecerril, voy a denunciar a todos los que digan Inbecerril, yo soy ¿cómo es? Vago Gordo. RBC. Yo soy Vago Gordo. O que agarren una caricatura de Carlín y digan, miren, acá estoy yo, voy a denunciar a Carlín. Es decir, acá se ha perdido el sentido completamente de lo que es la ficción, de lo que es la sátira, y sobre todo de lo que es la representación ficcional. Entonces,
que un fiscal ignore esto sería muy grave, realmente muy grave, ¿no? Ahora, en el Perú sabemos que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bueno, esperamos que no suceda, que tengan la lucidez los fiscales de no proceder, sería una más en contra, pero además ya se ha demostrado que ha sido defendido por muchísima gente. Pero atacado por la mitad de la gente también. Yo no sé si atacado por la mitad, sino que ha motivado una reflexión que es interesante. Yo te digo una cosa, es primera vez que estoy hablando de este asunto en público, ¿ya? A mí esto que ha ocurrido, que está ocurriendo, me ha servido mucho. O sea, por ejemplo, gracias a opiniones de gente de buena fe, por las redes, directamente, por mail, en fin, yo me he dado cuenta de que efectivamente el personaje de repente ya está envejecido, de repente tengo que reciclarlo, de repente tengo que matarlo, algo tengo que hacerle. Pero a veces te pasa que tienes tu obra demasiado cerca de los ojos y no te das cuenta de cómo está. Bueno, este me ha servido para darme cuenta, ¿ya? Y no sé, en las últimas ediciones de Caretas estoy ensayando otras maneras de presentar al personaje y no sé muy bien en qué van a derivar. Esa es una cosa. Pero también me ha servido para darme cuenta de que hay una inmensa diferencia entre la opinión de la gente y que salga el presidente del Congreso, ¿no?, a amenazarme, porque me ha amenazado. Por supuesto. ¿No? Me ha amenazado. Y luego a propiciar un acto de censura claramente contra la libertad de prensa, que es pedir el boicot publicitario para la revista Caretas, ¿no? Y incluso para mí, ¿no? Cosa que ocurrió esa misma tarde, ¿no? En fin, sería una jeremiada espantosa si yo me pusiera a detallar acá la cantidad de cosas que se han producido a raíz de esto en contra mío, ¿no? Que de alguna manera, no sé, es como que te decretan la muerte civil, es decir, te vuelves un leproso, un apestado, ¿no? Pero en fin, ese no es el punto, pero ¿no? Tanto así, porque yo digo, una declaración tan absurda viniendo de un sector que así, o sea... Exactamente. Mira, Ernesto, yo creo que ahora estamos viviendo la manera como el fujimorismo entiende, percibe y actúa en este tema, ¿ya? Pero yo creo que hay un contexto mayor. En los años 70, 80, la revista Monos y Monadas, en un régimen dictatorial, ¿no?, militar, golpista, etcétera, etcétera, sacaba caricaturas y textos de una audacia casi Charlie Hebdo, y nunca tocaron a la revista. Es más, Morales Bermúdez, siendo presidente, dictador, dio una conferencia de prensa ante la prensa internacional con todas las carátulas en las que él aparecía como dipsómano, como dictador, como torpe, como lo que fuese, para probar precisamente que en el Perú había libertad de prensa. Yo la impresión que tengo es que en las últimas décadas, en gran medida por el falseamiento de la democracia, por el auge de las redes y por una serie de otros fenómenos sociales, políticos, culturales, se está dando un retroceso muy grande respecto de la creatividad, respecto del humor y respecto sobre todo de la libertad, ¿no? Se instala lo políticamente correcto, que es una norma que raza a todos por igual y que no admite ovejas negras, ¿no? En el momento que hay una oveja negra, pum, a caerle encima. Entonces, en ese contexto, una posición como la que mantienen los fujimoristas frente al otro en general, ¿no?, incluyendo su libertad, encuentra un campo perfecto para reprimir, para pena de muerte finalmente, ¿no? Todo el tiempo hablan de eso, ¿no? Y tienen una clientela, bastante grande en el Perú. El Perú somos un país pues que no, lamentablemente en una serie de aspectos no evolucionó, no se ha civilizado y la gente no quiere su propia libertad, ¿no? Ajá. Bueno, hay que estar muy atentos, Rafa, sobre eso. Ya de por sí es una arbitrariedad total, pero si avanza 1 milímetro no hay que permitirlo. Además, como yo digo, hay
pronunciamientos muy concretos que las autoridades no pueden llamar a un boicot vinculados a algo, no solamente a sátira, sino en general. En general, lo que te digo, en general la libertad. Mira, para trascender un poquito el caso específico, ¿no? Hay, yo he aprendido mucho con estas cosas. Y gracias también a Roberto Pereira, que es un abogado excepcional, que muy bueno, es impresionante, ¿no? Que es el que, ganó el juicio de Martha Meyer, ¿no? Yo te voy a citar 3 casos emblemáticos de, situaciones en las cuales los límites se pasan o no se pasan, en todo caso de los límites en los que se juega la libertad de expresión y prensa, ¿no? El más conocido y el que ha sentado más jurisprudencia incluso es el de Larry Flynt, ¿no? Que generó este concepto de The People versus Larry Flynt, ¿no? ¿Quién es Larry Flynt? Larry Flynt es un tipo que, en fin, tenía negocios, tenía un sitio de striptease, y en el año 74 lanza la revista Hustler. En ese entonces existía Playboy, pero Playboy era bikinis, chicas en bikini, y ocasionalmente sin sostén. Hustler surge, como se decía en esa época, como la revista del consultorio del ginecólogo, ¿no? Y todos los bikinis desaparecen y las posiciones de las modelos son bastante llamativas, ¿no? Se consideró que en ese momento era pornográfica y se forma, no existía, pero se consolida una liga antipornografía. Y un pastor de esos predicadores de televisión, Jerry Falwell, lidera la posición para que cierre Hustler, ¿ya? Flynt tenía en la revista un aviso regular de Campari, de licor, que decía: ¿cuándo fue tu primera vez? Y era una pregunta que se hacía a gente famosa, hombres famosos, ¿no? Jugando con el doble sentido, y era tu primera vez con un Campari. En la edición siguiente al escándalo desatado por Falwell, Flynt saca la misma página, pero con un disclaimer encima, ¿no? Que dice: esto es ficción. ¿Cuál fue tu primera vez? Y sale una caricatura de Falwell o una foto de Falwell en la que dice: mi primera vez fue con mi mamá en una letrina y estaba borracha, y la verdad es que no estuvo muy mal, lo volvería a hacer. Escándalo total, lo denuncian. Y en el año 1988 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostiene que esto que ha hecho Flynt es repugnante, ¿no? Que hiere la moral, el buen gusto, la decencia y todo lo que sea, pero que por delante de eso está la libertad de expresión consagrada por la primera enmienda. Y Larry Flynt es completamente exculpado. Entonces, eso remueve mucho los paradigmas legales sobre el tema de difamación, honor y todo eso, ¿no? A ver, vamos intercalando casos, pero hay una pregunta. Pero a ver, ¿cuál es el límite entre la ficción y la realidad? Que ese es un punto bien importante, ¿no? Cuando tú dices, a ver, este personaje Becerril no es Becerril porque el otro es un personaje de ficción, sería pues absurdo que Becerril se identificara con ese personaje, ¿no es cierto? Y así Lourdes y todo, ¿no? Entonces incluso uno se ríe, ¿no? Porque si tú haces un personaje que es, no sé, poco agraciado físicamente, medio bruto, medio... ¿Cómo va la persona a decir, ese soy yo? ¿No es cierto? Pero a la vez, te lo planteo, es obvio que Becerril es Becerril. ¿Por qué es obvio, Ernesto? No, te pregunto, ¿por qué es obvio? A ver, porque las barrabasadas, por llamarlo de una manera bien benévola, que hace ese personaje de ficción, es más o menos lo que hace en la realidad ese personaje. Bueno, no te estoy afirmando, te estoy planteando no, de acuerdo, está bien, está bien, pero vamos primero a un legalismo. Becerril no es ese señor. Claro, no, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal no lo es. Y segundo, entonces
¿Te das cuenta? Y el segundo punto es el siguiente. Los países más avanzados en cuestiones de libertad de expresión, prensa y legislación penal, sostienen una cosa muy, muy importante, por Dios, para entender todo esto, ¿no? Y es que el concepto de honor no es el mismo para todos. Claro. No es el mismo para todos. Para empezar, la categoría de honor es una categoría muy subjetiva, ¿no es cierto? Si, no sé, pues, si yo le preguntara a la señora Chacón cómo se ha sentido cuando ha leído a la China Tudela, ella me va a decir que ha sentido que su honor es agredido, no sé qué. O sea, es su honor, no sé cómo se mide eso, ¿no? No sé si hay un termómetro. Entonces, lo que se plantea en ese momento en sociedades más avanzadas es que todos tenemos honor. Lo que pasa es que el llamado honor de los personajes públicos, sobre todo los que están en política, pero en general los personajes públicos, ese honor es tiene que ser muchísimo más tolerante y flexible que el de una persona que no está en la arena política, por razones absolutamente obvias. Ese personaje público de alguna manera está representando a la sociedad en algún aspecto, entonces debe ser mucho más aguantador con la opinión ajena. Se dice que, digamos, debe ser tolerante cuando se le menciona en sus aspectos públicos y no personales. Eso también es una cuestión bastante laxa, bien difícil de establecer. Yo personalmente pienso que una persona expresa físicamente su ser interno. Los grandes caricaturistas del dibujo, ¿qué es lo que hacen? A través de los rasgos físicos te muestran la catadura moral de la persona, ¿no? Entonces, no soy tan tajante en ese aspecto de decir que solamente hay que ver los aspectos de trabajo público. Yo creo que también la persona, su físico, tienen un significado distinto. Para separar ideas, o sea, claro, tú dices el personaje público, el honor, la privacidad es diferente que a un personaje privado, obviamente, ¿no? Ahora, en lo otro, esto interesante, ¿no? Que tú dices, hay que abordar mucho como la descripción también física, porque tú crees que expresa. Bueno, si vamos al plano de lo que yo creo, quisiera dejar sentada claramente mi posición. Yo creo que la libertad de prensa y de expresión es irrestricta, y debe serlo, claro. Absolutamente. Ahora, pero yo no estoy, por ejemplo, yo creo que ya hay que dejar totalmente de lado cualquier tipo de, o sea, claro, tú dirás, para ti es muy fácil porque yo soy claro, la persona que lo están amenazando, que lo pueden enjuiciar, que ya lo han enjuiciado, claro, pero yo digo, dejemos esa parte porque creo que coincidimos, igual que mucha gente. Antes de dejar el tema, quisiera puntualizar algo, ¿no? Y es que lo que te dice muchísima gente progre, de mente abierta, ¿verdad? Es: yo creo en la libertad de expresión, pero, ¿no? Pero hay que poner límites, yo creo que en cuestiones de libertad no caben los peros en general, ¿ya? Yo creo que cuando tú le pones un condicional a algún tema vinculado a la libertad, estás destruyéndolo, definitivamente. Estás dando pie a que la represión triunfe sobre la libertad. Estás creando las condiciones para que la libertad sea permanentemente mellada, limitada. Pero eso sí discrepo. ¿Por qué? Porque yo, coincido plenamente que no puedes agarrar y decir, creo en la libertad de expresión, pero esto no. Ya, se cree plenamente en la libertad de expresión, pero sí hay algunos peros que tú también los acabas de hacer. Tú has dicho, pero me ha hecho reflexionar sobre algunas cosas que me parece a ese nivel. El pero no puede ser, pero si se incurre en algo, sanción. Pero tienes que tener cuidado, o lo que te dicen también, pero tú te la mereces, igual que una mujer violada, ¿no? Sí, ya. Sí, pues, pero
yo quiero ir al tema del, digamos, la opinión de la gente y la intervención del Estado. Claro. ¿Ya? Yo, mira, mientras ocurría esto, la China Tudela hace 2-3 semanas, Charlie Hebdo en Francia salía con una portada delirante. Era caricaturas de Macron y su esposa, que sabemos que es bastante mayor que él, y al centro Trump. Y Trump le preguntaba en la oreja a Macron, ¿qué se siente tirarse una vagina seca? En un lenguaje bastante más audaz que el de tu respetable institución, ¿ya? Se armó la pampa en Francia, los franceses discuten mucho, es decir, saltaron todas las fuerzas sociales, culturales, la feminista, lógicamente, es decir, sin embargo, a nadie se le ocurría plantear que el Estado interviniese, y era Macron, la caricatura de Macron, el presidente de Francia, ¿ya? Entonces, yo sí creo que hay que diferenciar lo que la sociedad plantea, exige, reclama, celebra, de una intervención del Estado que jamás debe darse en estos casos. Pero a ver, en ese caso, yo creo que, a ver, ¿qué es lo máximo que procedería? Descarto toda la sanción social. Ni siquiera sanción social, que tú puedas decir simplemente, no me gustó. Así es. O debatirlo, claro, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Claro. Ahora, la gente preguntaba por qué Charlie Hebdo hace esto, y la gente misma se iba dando cuenta, porque es una manera extrema, brutal, de hacer ver cómo es Trump y a qué límites podría llegar, porque Trump nunca ha dicho una cosa así, pero sería verosímil que lo hiciera, ¿ya? Igual el caso de marzo de este año, que es sumamente interesante, ¿no? Un periodista alemán, Jans Bommermann, en realidad un humorista, ¿no? Publica un poema muy gracioso en el que acusa a Erdogan, el dictador de Turquía, de ser pedófilo, de acostarse con animales y de maltratar niños. Erdogan o sus abogados buscan un intersticio legal, y resulta que hay la posibilidad de que un jefe de Estado, de otro Estado, denuncie a un ciudadano de otro Estado por injuriar la condición, digamos, de presidente, ¿no? Y entonces se le inicia un juicio. Angela Merkel, digamos, según la ley, el canciller alemán tiene que autorizar esto. Angela Merkel lo autoriza en un despliegue democrático increíble, ¿no? Esto entra a juicio y el tribunal de Maguncia determina que no hay razones suficientes como para pensar en una injuria, y esto se acaba. Entonces, estamos hablando de cosas verdaderamente pesadas, ¿no? Y lo más destacable es la reacción de las más altas autoridades de los estados en defensa de la libertad, ¿no? Y acá, por una caricatura, por una frase de 4 palabras, ¿no?, sale el presidente del Congreso a amenazar. Claro, a amenazar. No ha sido cualquier cosa. No. Sí. Entonces, como parte de un paquete además muy autoritario, en el momento que el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público ya han tenido una ley presente. No, sí, yo creo que no es para descuidarse nada. Con el fujimorismo todo puede ocurrir. Uno decía, no va a prosperar lo del Tribunal Constitucional. Está prosperando. Está prosperando. ¿No? Entonces, lo del fiscal entonces no se van a atrever. Se atrevieron. No, además, bueno, desde el bacalao famoso ya estamos acostumbrados a que el fujimorismo diga que no va a hacer lo que precisamente va a hacer, ¿no? Es una especie de oráculo al revés, ¿no? Ahora, por suerte, la libertad de expresión a nivel jurídico internacional es como el derecho fundamental dentro de los derechos fundamentales. Se le considera como una especie de pilar básico de la democracia. Pero a ver, Rafo, otro tema, por ejemplo, tú acabas de decir lo que sí me ha parecido interesante, lo que me han dicho los que me siguen, mis lectores, si debo o no debo modificar, he comenzado a hacer unos ensayos ya después. ¿A qué te refieres? Bueno,
Mira, este personaje fue creado en 1979, ¿no? Tiene muchísimo tiempo. Y la sociedad peruana ha evolucionado rapidísimo, la política ha involucionado rapidísimo. Digamos, la propia definición de clases sociales, ¿no? También entraba en cuestión. Y el personaje, recién me estoy dando cuenta, quizá no se ha puesto a la altura de los tiempos, o quizás sí, yo no lo sé. Quizá yo también le puedo haber perdido gracia y lo escribía mecánicamente. Lo cierto es que a raíz de esto me ha quedado más o menos claro que algo tengo que hacerle al personaje. Yo no sé muy bien, ahora lo que estoy haciendo desde hace 3 ediciones es digamos como si fueran entrevistas, ¿no? Presentando a la China a través de los personajes que ella ha venido, que la ha acompañado en ese tiempo, ¿no? La semana pasada salió su amiga Mari Pipinillos, la anterior vez, ¿quién fue que salió? No sé, pero hoy día sale Pocotón Díaz Ufano, que es otro de sus íntimos amigos, ¿no? Y la siguiente vez creo que va a salir su mamá. Entonces estoy haciendo como una especie de vaciado. En algún momento Pepe el Sal, ¿no? Bueno, el de hoy es... ¿Ah, sí? Es claro, es casi, ¿no? Claro. Entonces, quiero hacer un vaciado del personaje, a ver qué resulta. ¿Te das cuenta? ¿No? A ver, de repente es un molde que ya te da un personaje demasiado deformado, demasiado esclerotizado, muy rígido. O de repente me abre nuevas vías, ¿no? Te aviso que tampoco me corto las venas por seguir escribiendo la China Tudela, o sea, lo hago porque sí, porque yo siempre digo que es como una ouija, o sea, llega el viernes y yo tengo que mandar material a Caretas y es como si me sentara en la ouija, es una escritura automática. Bueno, voy a tener que repensar esto también de la escritura automática y ponerle mucho más conciencia y humor al personaje, ¿no? Claro, pero a mí me parece súper interesante y todo un desafío para ti, para el humor, es cómo agarras las observaciones positivas y ves qué pasa, porque no tienes que agarrarlas todas, sino algún aspecto. Sí. Esta, por ejemplo, del tiempo, yo la he visto recurrente en gente de muy buena voluntad y que sabe que se sobre, ha quedado con... ¿no? Y que ha dicho, mire, una es, vamos a ver, Rafo tiene que darse cuenta que los 70 no es lo mismo que el 2017, por una serie de razones, entre otras cosas, que es expresión que yo sé tú detestas, lo políticamente correcto, como que se ha fortalecido mucho, pero no necesariamente en el sentido negativo, sino pongamos ahora hay como un mayor cuidado de lo que dice sobre una mujer, sobre lo que dice sobre el racismo. Entonces, claro, esta es otra pregunta que te hago. Es bien interesante cuando tú contestaste en una entrevista, yo burlándome de la China Tudela, porque es un personaje pues que es frívolo, pero a la vez comunista, entonces tantas características, racista, clasista. Estoy burlándome de todo eso, porque el personaje también no es un personaje que yo diga, este es el prototipo, sino te estás burlando de todos estos temas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que el personaje nunca fue esquemático ni panfletario. Quiero decir, el personaje tiene a la vez, para cierta gente desde luego, una simpatía, un encanto, no que la hace simpática. Entonces, pero yo creo que la ficción es precisamente eso, el humor es eso, es la ambivalencia, es pisar terreno no seguro, es confrontarte y es reírte, ¿no? Porque si vas a enfrentarte a la China o a las caricaturas con un criterio pues antropológico, sociológico, solamente está frito, ¿no? No vas a entender nada. Una especie de Susan Linda joven puede ser. Ya no es joven, ¿no? Bueno, sí. Ahora, como es un personaje así muy muy contradictorio, ¿no? Con muchas entradas y muchas salidas. También por eso mismo es un personaje que permite proyecciones de los lectores de todo tipo, ¿no? Yo he llegado a conocer, por razones X, a señoras del Villa María, ya mayores, que me han dicho que ellas han estudiado en el colegio,
con Lorena Tudela, ¿no? Y gente que la defiende, que siente que es racista, que siente que es antirracista, que siente que es clasista, que siente que es anticlasista. A mí esas cosas no me conciernen. Yo no estoy acá para definir a un personaje que yo he creado. El personaje tiene una vida propia. ¿Quién está para definirlo, para juzgarlo, para decirme que lo cierre, que soy un imbécil, que soy un desgraciado? No. La gente, la gente. No, pero lo cierren. La gente. Que opine, a mí me parece. Que digan que lo cierre si quieren, ¿no? Pero que mi vecina diga que lo cierre no va a producir que lo cierre, ¿ok? En cambio, si sale el presidente del Congreso, ¿no? Estamos ante un... Mira, olvídate de mí, o sea, como principio, ¿no? Que sale el presidente del Congreso, ¿no? A amenazar con nombre y apellido a un periodista y a pedir el boicot. Eso, mira, es tan censura la libertad de prensa que en el último... además impresionante. En la última reunión de la CIP, este es uno de los casos de amenaza a la libertad de prensa en el Perú, ¿no? Entonces, en fin. Ahora, otro factor, y bueno, lo podemos conversar en otro momento, ¿no? Es el tema de las redes, porque yo noto que la gente en las redes se permite cosas extremas, ¿no? Y sin embargo, cosas que son 10% menos agresivas y violentas en un medio impreso son susceptibles de ser judicializadas, ¿no? Ahí hay una cosa muy extraña que yo hasta ahora no consigo comprender y creo que es tema para un debate súper importante. La campaña de trolls contra ti fue increíble. Así ¿no? es. Increíble. Así es. ¿No? Y además la gente que se ha quejado es la gente más agresiva. Sí, claro. Y se quejan de la agresión, vaya. Una de ellas dijo, no me acuerdo, tal persona no debe existir, incluso la eliminó de... Bueno, eso es importante, la congresista Alcorta, ¿no? Claro. Dijo que Verónica Mendoza no tenía derecho, ojo, a existir, sí. ¿no? Y pocos días antes, o no sé cuánto tiempo antes, el congresista Reati había dicho en público que la congresista Chacón tiene muy buenos pechos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, sí. no? Rafa, lamentablemente el tiempo se acabó. Pues cuando quiera, programa, pues. Pero realmente hay tantos temas de conversar. Todavía nos hemos quedado, sí. Que me parece tan interesante. Gravísimo el fujimorismo, además no me sorprende imagen y semejanza, pero me encanta el otro debate, por supuesto, también, es más que hay mucho que sobre la sátira, tema cultural. Política. Yo, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un día invitar a Roberto Pereira. Bueno, tiene un criterio amplísimo y... Roberto Espata es muy amigo, es un excelente abogado, experto además en libertad de expresión, y no sé, porque no lo he visto, tiene sentido del humor. Muchísimo. Yo no podría vivir sin el sentido del humor. Yo no quiero caer en el cliché, que por favor no me cuelguen pero yo por lo que voy a decir, pero Roberto tiene el sentido del humor charapa. Porque él es de Iquitos. Bueno, como y lloras de... también. Sí, no, pero él no es de Iquitos, él es de Amazonas. No, sí, de Chachapoyas. Pero, no, y además yo soy el que te he hecho algunas preguntas, porque me interesa mucho. En Face, claro, porque me interesa mucho. El tema siempre me ha interesado bastante. Sí, claro, me consta. Porque yo soy de las personas que siempre he dicho que no debe haber zonas sacras en el humor. No, o sea, que puedes, pero a la vez, pero, bueno, muchísimas gracias, Rafa, y yo creo que no vamos a prosperar nada, pero si no, reaccionaremos, por supuesto, como corresponde. Muy bien, gracias. Bueno, conmigo será ya hasta el lunes y mañana viene Glatz, hasta el jueves, perdón.